Este video va a ser de especial interés para pilotos o alumnos que quieran volar en el parapuerto de Miraflores, en Lima, Perú. Lo hago principalmente para mis alumnos porque se les hace a veces muchas complicaciones el, el realizar sus primeros vuelos en esta zona de vuelo. Acá en Lima, en Miraflores, si bien el vuelo es súper tranquilo porque es dinámico, el aterrizaje se puede complicar un poco porque es un área bastante pequeña. Y de todas maneras hay ciertos truquitos que se tienen que saber para volar de forma segura. De todas maneras, creo que algunos conceptos que aquí se van a tocar pueden servir de ayuda para otras zonas de vuelo similares, zonas de vuelo frente al mar y en condiciones dinámicas. ¡Ah! ¡Salud! ¡Yeah! A ver, entonces, vamos a ver. Despegamos, te sientas y nos vamos hacia el faro. Cuando vayamos al faro, nunca nos pegamos sobre estas laderas chiquitas, porque acá hay rotor. Entonces siempre hay que volar lejos del filo de las laderas chiquitas hacia afuera. Entonces nos vamos en línea recta, compensando la deriva del viento. El viento siempre nos va a ir empujando hacia la ciudad. Entonces tenemos que ir con el cuerpo y el freno al lado contrario. Cuando llegamos acá al faro, vamos a aprovechar el viento que sube, porque como el viento viene del suroeste, es predominante, y acá la ladera está más enfrentada. Y cuando lleguemos sobre estas canchas de tenis, vamos a girar a la izquierda. Siempre se gira contra el mar, nunca contra la ciudad. Para girar lo que tenemos que hacer siempre es mirar hacia atrás primero, que no haya nadie, y luego girar. La ruta de vuelo sobre el faro va a ser entre las canchitas de tenis y pasando el faro, porque en esa zona el viento es donde más sube. Si ves, la ladera acá está perfectamente enfrentada al viento que viene del suroeste. En los primeros vuelos que el alumno hace en Miraflores, tiene que tener algunas cosas muy claras. Una de ellas es que después de despegar del parapuerto, tiene que ir directamente a la parte de la ladera donde está el faro de la marina. Por una sencilla razón. El viento predominante en la Costa Verde es del sur-oeste. Y la ladera que está enfrentada perfectamente al suroeste es justamente la del faro. Ahora, tiene que compensar la deriva del viento. El piloto o el alumno tiene que ir directamente hacia la ladera del faro. Pero, si sencillamente se dirige en esa dirección, lo que va a hacer el viento es empujarlo poco a poco hacia la ciudad. Entonces, lo que se quiere es compensar esa deriva del viento girando el cuerpo y un poquito de freno al lado opuesto. De forma que en este ángulo uno vuela en línea recta, de esta manera. Si no, si el piloto iría directamente hacia el faro, poco a poco el viento lo empujaría y empezaría a tener esta trayectoria. Y luego tendría que compensarla, corrigiendo el rumbo, y así sucesivamente. A eso se le llama la curva del perro. Y hay que evitarla básicamente por dos razones. La primera es que es muy ineficiente. Se puede perder mucha altura yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y la segunda es que en este trajín en el que el piloto o el alumno piloto o el alumno sin experiencia gira hacia un lado para corregir el rumbo, puede empezar a pendulear. Es muy común. A veces vemos yendo un alumno hacia un punto, del punto A al punto B, y en este momento que empieza a compensar la dirección del rumbo, empieza a pendulear. Y una vez que agarra inercia, se va volando en línea recta, penduleando todo el camino. Lo cual puede ser muy peligroso porque si le tocase, por ejemplo, volar cerca a otro parapente o cerca a una montaña,
mientras pendulea, podría hacer que colisione con esos obstáculos. Otra cosa muy particular de la Costa Verde, entre el parapuerto y el faro, es que se tiene que ir en línea recta, no siguiendo el contorno del acantilado. ¿Qué pasa? La ladera del acantilado hace como una U, como una olla. Y usualmente esta forma de laderas es muy buena porque canaliza la acción del viento y hace que la ascendencia, el lift, sea mucho mejor. Pero esta tiene una particularidad, que en la parte de acá de abajo hay una ladera más pequeña. Por ejemplo, si lo vemos lateralmente, vamos a ver una ladera pequeña y luego el acantilado principal. Esta ladera pequeña genera rotores o zonas de turbulencia en la parte en la que supuestamente debería haber ascendencia. El viento choca acá, sube y acá genera rotores. Entonces, si nosotros volamos por acá, vamos a encontrar estos rotores y puede hacer o que descendamos rápidamente o que nuestro parapente se colapse. Para hacer el aterrizaje tenemos que hacer la aproximación abriéndonos al mar. Y si estamos con mucha altura, hacemos orejas. ¿Qué tanto nos tenemos que abrir hacia el mar para perder altura? Dependerá de la intensidad y de la dirección del viento. Por ejemplo, si el viento está bien enfrentado y fuerte, tenemos que abrirnos mucho al mar con orejas para perder la suficiente altura de forma que lleguemos bajo al aterrizaje, puesto que si llegamos muy alto, fallaremos la aproximación y tendremos que hacerlo de nuevo. Por otra parte, si el viento ya bajó, está suave y no tan enfrentado, tenemos que ir a veces prácticamente de frente al aterrizaje, porque si nos abrimos al mar para perder altura, puede ser que lleguemos muy bajo al parapuerto y no podamos aterrizar. Lo mismo pasa con viento cruzado. A veces el viento puede estar fuerte, pero viene cruzado. Eso quiere decir paralelo a la ladera. En ese caso tenemos que ir de frente al aterrizaje sin abrirnos al mar y de preferencia utilizar un poco de acelerador. Dependiendo del viento, de la intensidad y la fuerza del viento, tenemos que ver cuánta altura perdemos con respecto al parapuerto, al aterrizaje. Ahorita más o menos tenemos unos 50 metros sobre el aterrizaje, así que ya podríamos empezar a hacer la aproximación final. Para la aproximación final vamos a usar como referencia esos 4 arbustos. Vamos a volar sobre ellos y seguir su dirección. Obviamente siempre si tenemos la altura suficiente para pasar sobre ellos. Si no, pasaremos frente a ellos. La idea es que entremos al parapuerto poco a poco, sin volar detrás del muro, ya que detrás del muro podríamos encontrar rotor que nos hagan descender bruscamente o que nos colapsen el parapente. Y tengo que entrar al parque en diagonal, más o menos siguiendo el muro del parapuerto. Ahora el truquito es entrar al parque y a enfrentar, entrar y enfrentar, porque si entro y gano velocidad, por la inercia va a ser más difícil que enfrente luego. Luego, cuando estoy sobre el muro, lo que hago es suelto las orejas y me enfrento al viento. Para enfrentar al viento utilizo la manga como referencia y siempre voy a enfrentarme un poquito más al norte de lo que me diga la manga. Bueno, eso sería todo sobre el despegue, vuelo y aterrizaje en el parapuerto de Miraflores. Cuéntame en los comentarios si te ayuda esta información en alguna otra zona de vuelo y no olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias por escuchar.